Lo que está sobrevolando la actualidad es la financiación. Llevamos ya varios días con esto, desde que se reunió Sánchez con Esquerra para pactar esa financiación singular para Cataluña. Luego lo explicó la vicepresidenta Montero y en 2 días la vicepresidenta se lo explicará a las comunidades autónomas. Marcos. Sí, será el 14 de enero, el miércoles, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se prevé que se apruebe este nuevo plan de financiación autonómica porque el Gobierno tiene el 50% de los votos. Solo con una comunidad que le apoyara, pues ya tendría que ser aprobado. Este domingo también el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, va a reunir a sus varones en Zaragoza para debatir las acciones a tomar ante este plan. Finalmente, la cita final será en el Congreso. Ahí se decidirá si se acepta este nuevo plan de financiación autonómica. Desde el Gobierno insisten que todas las comunidades ganan, que se inyectan 21.000 millones de euros más a sus economías y que además esto soluciona un problema histórico de financiación autonómica. Desde la oposición en el Partido Popular consideran que hay agravio con algunas comunidades y también creen que es inaceptable que este plan se haya negociado bilateralmente con Esquerra Republicana. Para cualquier alcalde, para cualquier alcaldesa de cualquier municipio y especialmente de las grandes ciudades de este país, el sistema de financiación que ha propuesto el Gobierno de España también es un sistema de financiación necesario y justo. En la ciudad de Valencia, si el sistema de financiación tal y como ha planteado el Gobierno con la nueva reforma, de una inyección de más de 3.670 millones de euros que van dirigidos a mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana podría pagar la deuda que tiene con la ciudad de Valencia de 160 millones de euros. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco. Bueno, pues esto a nivel nacional, en la misma línea han ido este fin de semana los partidos en Aragón, dentro también ya de esa campaña electoral. Por su parte, Pilar Alegría defendía que es un sistema justo para todas las comunidades y que beneficia a Aragón, la partida destinada a esta comunidad. Jorge Azcón lo que decía es que esto es lo que provoca es una desigualdad y vuelve a hablar de insolidaridad. Se podría poner en marcha ya un nuevo hospital como el Rollo Villanova, que más o menos es una obra de 200 millones de euros. Con esos 630 millones de euros podríamos desplegar un importante parque de viviendas público y verdaderamente asequible para muchos vecinos y para muchas vecinas. Sin embargo, lo que estamos viendo por parte del presidente Azcón es que vive constantemente, como digo, del no a todo, de la confrontación constante. Porque hay que tener desfachatez para, en plena campaña electoral, en plena precampaña electoral en Aragón, hacer que el debate de la financiación sea el debate principal. Eso es lo que le importa a Pedro Sánchez, el Partido Socialista en Aragón. A Pedro Sánchez lo único que le importa es seguir tapando sus escándalos de corrupción, seguir tapando los escándalos de acoso sexual, seguir agarrado a la Moncloa. Y otros partidos también se han referido a esa financiación para las comunidades. Junta Aragonesista dice que no ve bien que no se tenga en cuenta las singularidades de Aragón y el Partido Aragonés sigue hablando de cesión al independentismo. La propuesta de financiación singular de Cataluña no nos satisface porque no incluye las singularidades que tenemos recogidas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, que son una ley orgánica aprobada por el Congreso de los Diputados que debería impulsarse. Por ejemplo, el convenio económico-financiero del artículo 108, que permitiría un suplemento económico para Aragón calculado en esa infrafinanciación que todos los años calcula la Cámara de Cuentas de entre 500 y 700 millones de euros, no se está aplicando. Lleva 30 años sin aplicarse. Manifestar nuestro rechazo absoluto a ese reparto de fondos, que los aragoneses vamos a recibir 100 euros menos que los catalanes, no sabemos por qué, seguramente debe ser porque no hemos intentado destruir España ni hemos ido ninguno a la cárcel. Pues también el consejero de Hacienda de Aragón, tras conocerse ese planteamiento para las comunidades expuesto por la vicepresidenta Montero y con calculadora en mano, dice que Aragón pierde peso. El 3,00. Es decir,
aunque nos dieran todo y no fuera doblado y no lo creyésemos y todo el rollo, recibimos menos de lo que recibimos ahora mismo. Aragón pierde peso, pero esto no lo digo yo, lo dice la calculadora. No, es que está la despoblación, es que vamos a recibir más porcentaje. No, es que nosotros al principio recibíamos el 3,7, durante estos años hemos caído al 3,1 y pico, y es que aún caemos más. Pues esto es lo que hemos podido escuchar en los últimos días sobre financiación y lo que escucharemos porque aún queda debate. Mónica. A ver, vamos a escuchar muchísimo y es necesario escuchar muchísimo porque yo creo que estamos en un tema capital para Aragón, en el que además nos están haciendo bien las cosas porque es un acuerdo que nace de un acuerdo previo entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana. Entonces ya desde el punto de partida en el que dos negocia lo que nos afecta a todos, es ya para pensar que las cosas no parece que tienen tanto brillo como el que parece. Yo sí coincido con todos los partidos de Aragón, menos con el Partido Socialista, en pensar que es verdad que es un sistema que perjudica a Aragón y lo perjudica seriamente. De hecho, en mi opinión, después de haber escuchado la rueda de prensa de María Jesús Montero el otro día y tener aún algunas dudas porque no me llegó a quedar claras todas sus explicaciones, es verdad que los más beneficiados son Cataluña, son curiosamente más incluso que Cataluña, Andalucía, qué casualidad, la comunidad autónoma por la que va a ser cabeza de lista María Jesús Montero dentro de nada en las elecciones de junio, Valencia, Murcia, es decir, la España muy poblada que ya tiene muchísimos ingresos por el turismo. Se descuida totalmente la España despoblada, no hay ningún tipo de compensación, de hecho, tan mal quizás se han hecho las cosas que tienen que inventarse un fondo extra para tratar de que dos de las comunidades autónomas, Cantabria y Extremadura, no pierdan dinero con este nuevo sistema de reparto. Además, es un sistema que se plantea en un momento de máximos de recaudación por el impuesto de la renta, por el IVA. ¿Qué va a pasar? De ahí salen los 21.000 millones de euros. ¿Qué va a pasar cuando el ciclo económico, en lugar de ser alcista, vaya cayendo y el porcentaje de recursos sea menor? Entonces vamos a estar, y eso va a ocurrir de aquí a los 5 años para el que está previsto este sistema de financiación. Eso va a ocurrir seguro. Entonces, ¿cómo van a ser estas cuentas? ¿Les van a salir tan bonitas como salen ahora o no? Y yo pues coincido también con el presidente Azcón y con el candidato del Partido Popular. Es verdad que poco le interesa a Pedro Sánchez lo que pueda ocurrir con el Partido Socialista en Aragón, porque es verdad que le lanza a un debate que es capital con unas armas que no son las que probablemente hubiera deseado. Además, para algo que yo, en mi opinión, quizás me equivoque, creo que va a ser muy difícil que salga adelante antes de que finalice esta legislatura y, por tanto, decaiga, porque ahora mismo conocemos un sistema que se va a dar a conocer a las comunidades autónomas este miércoles. Tienen que armar todavía una ley orgánica y esa ley orgánica tiene que recibir una mayoría suficiente en el Congreso. ¿Está Junts de acuerdo con el sistema que Esquerra ha pactado con Pedro Sánchez? Es que quizás, después de todo lo que estemos hablando, ni siquiera se consigue aprobar. Entonces, pues vamos a ver cómo deriva todo y yo entiendo que es necesario que las comunidades menos beneficiadas, en este caso entre ellas Aragón, se quejen porque al final, una vez que se acuerde ese sistema, pocas posibilidades vas a tener para rectificarlo. Lo que parece claro por el diseño que tú haces, que es ajustado a la realidad, que es el típico globo sonda que se ha soltado en un momento que parece idóneo para todos menos para Aragón o los candidatos socialistas en Aragón que tendrían que defender lo que tampoco lo hace Pilar Alegría. No defiende a Aragón, defiende a Moncloa. Bueno, allá ella, ese es su rédito electoral, lo llevará. Es verdad que por los plazos hasta el 2027 este proyecto de reforma, que son 3 folios, y llevamos una semana hablando de 3 folios, que no hay más ahora mismo. No hay ley desarrollada, ni tan siquiera una mínima garantía de que pueda salir. Es decir, para el 2027, ¿dónde estará Sánchez, que es el padre de todo esto al final? ¿De esto a qué me refiero? Pues yo pienso como tú, Mónica. Creo que se han hecho los números y a partir de ahí se ha hecho el relato. ¿Quién tenía que salir beneficiado? Andalucía, porque Montero lo va a defender. Cataluña, porque le toca por contrato a Sánchez. Y perjudicados, Barbón, que en Cantabria no está precisamente alineado con Pedro Sánchez en la actualidad, y Extremadura, a que los extremeños quieren ser castigados por haber dado la espalda al Partido Socialista. Da la sensación de que se ha hecho primero el escalafón y luego se han ido adaptando las medidas, porque, entre otras cosas, Junqueras se permite el otro día de poner en tela de juicio lo que habían acordado con Sánchez y que no va a recibir algo menor del 60%, sino el 80%. Va a manejar el IVA la comunidad autónoma catalana. Y nadie lo ha desmentido. Nadie lo ha desmentido. Sí que es verdad que todo lo que le vaya bien a Esquerra le va mal a Junts. Y por extensión, todo lo que le vaya bien a Cataluña le va mal al resto de España, especialmente a Aragón, por proximidad y por muchas otras cosas. Entonces, esto
Yo, más allá de un globo sonda, vamos a esperar, pero yo tengo la impresión de que el miércoles va a haber un rifirrafe importante o abandono, incluso de la reunión del Consejo de Política Fiscal. Sería lo suyo, ¿eh? Enrique. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, la financiación autonómica sí que dice que hay más dinero para repartir entre las comunidades autónomas, y esto es una realidad, esto sí que es cierto. Por otro lado, y que Aragón va a recibir más. Que la diferencia que va a recibir con respecto a otras comunidades autónomas, eso es otro debate. Y eso es lo que creo que estamos debatiendo y creo que es lo importante, ¿no? Yo, Miguel, has hecho un análisis, Extremadura por ser castigados, Cataluña por esto. Esto es hilar muy fino, ¿eh? Esto es unos estrategas los del Partido Socialista de cuidado, ¿no? Yo creo finos y malos, que no podemos ir a tanto, y creo que no es eso. No creo que todo que le vaya bien a Cataluña le va a ir mal a Aragón. Yo creo que si a tu vecino le va bien, esto es un dicho popular, ¿no? Si a tu vecino le va bien, pues creo que tú no te irá tan mal, ¿no? Creo que si tan perjudicial es haber sacado, como lo está siendo, creo yo, en las encuestas y demás, al Partido Socialista, el tema de la financiación autonómica, se han equivocado. Por eso voy a lo de atrás. No creo que sean tan hábiles en esta estrategia de que hayan hecho una comunidad autónoma u otra, ¿no? Creo que han hecho un reparto o un sistema regular pensado, bastante regular, ¿no? Y a destiempo, seguramente. Pero creo que las cosas también se ven un poco andando, ¿no? Y en teniendo ya más dinero simplemente con esta base, que es muy sencillo decirlo, pues a lo mejor podemos andar un poquito mejor en Aragón, solamente. Pero porque tenemos más dinero, porque ahora mismo estamos en una recaudación récord de renta y de IVA. Todo este consumo, todo este empleo, ¿se va a mantener siempre o estamos en un momento quizás demasiado bollante? Ojalá el porcentaje también es mayor. O sea, más recaudación, más dinero. Pero además, en vez del 50, ahora es el 55, el 56 en el caso del IVA. Entonces, son porcentajes mayores. Pero no los 21.000 millones probablemente. Las cantidades ya se las dejamos a los macroeconomistas. Desde luego, y vamos, que esto también, yo no soy economista, entonces más o menos lo que intento hacer es aplicar la lógica. Es verdad, como dice Enrique, que a corto plazo son 629 millones más. Evidentemente, la cosa es el diseño del sistema de financiación autonómica, que no vale solamente para este año, que este año es verdad que saldríamos ganando, sino para los 5 siguientes, que hablamos de 5, pero el actual lleva 14 años. Si vuelve a pasar lo mismo, que cuando pasen los 5 años no se renueva, que vamos a estar 20 años con un sistema que en el reparto está primando la población por encima de otro tipo de factores que nos beneficiaría más. Aún así, si la financiación autonómica debería de utilizarse siempre para educación, sanidad y servicios sociales, quizás las autonomías lo que deberían hacer es pasar la factura real de cuánto cuesta prestar la educación pública, la sanidad pública y los servicios sociales públicos, y que esa factura la pague el Estado en función del coste real. Pero eso, curiosamente, no es algo que haya planteado ningún sistema de financiación autonómica, que al final para lo que se utiliza, como ocurre en este caso, es para tratar de beneficiar a alguna comunidad como es Cataluña. Pues parece ser, Mónica, que mientras en nuestro gobierno siempre haya que depender de Cataluña o del País Vasco para que gobierne el Partido Socialista o gobierne el Partido Popular, el sistema siempre será el mismo. Los favorecidos serán... ¿Quiénes serán los favorecidos? Porque, siguiente lo que has dicho, pues si nos tenemos que resignar... No, nunca, claro que no, pero parece que tenga que ser así, ¿no? Que porque estos partidos políticos siempre van a tener una dependencia, principalmente de estas comunidades autónomas, para su gobierno, que lo han hecho todos. Hombre, que lo hemos visto en otros años. Ahora llevamos muchos años no es una cosa nueva de hoy, esto es el IOU de nuestro gobierno habitual. Pero piensa también en los presupuestos generales del Estado. Antes, ¿cuál era la vía de compensación? Los presupuestos generales del Estado. ¿Qué faltaban? 2 escaños. Tenemos que seguir hablando de lo Llevabas mismo, allí más infraestructuras. Sí, no, yo simplemente por matizar una afirmación que ha hecho Enrique, que le estoy dando vueltas, dice que cuando le va bien a tu vecino, hombre, acércate que no tira mal. Hombre, salvo que te meta la mano en el bolsillo y le vaya bien porque te lo está chupando a ti, que es el caso que nos pasa con Cataluña. Entonces, si le va bien a Cataluña a costa mía, no me tengo que acercar. Es más, me tengo que separar e intentar que sea justo el reparto, no como ahora, eso está claro. Bueno, pues a quien no gusta el sistema de financiación tal y como está planteado, con traspaso de competencias a las agencias tributarias autonómicas, es a la Asociación de Inspectores de Hacienda. Hablamos con su portavoz, con José María Peláez. Hola, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Si dicen que no les gusta porque dicen que podría romper la agencia tributaria. Recordamos que lo que planteaba Montero es un traspaso de las competencias del 55% del IRPF y del 56,5% del IVA. Sí, yo creo que todo este lío que se ha montado con la financiación singular de Cataluña es porque la negociación se ha llevado solo con la Generalitat de Cataluña, con lo que es una comunidad autónoma.
cuando realmente la negociación tendría que haber sido con todas las comunidades autónomas y fijar unos criterios, como se ha hecho anteriormente en otras ocasiones, que se discutan y que cada uno se quede contento con los criterios y las particularidades que tiene cada una. Como esto surge de una negociación con Cataluña, pues el tema de financiación singular se puede distinguir, digamos, dos partes. Una de ellas es la cesta de impuestos, que la financiación singular partía o pretendían quedarse con todos los impuestos recaudados en Cataluña, y el segundo tema es quién gestiona esos impuestos. Y ahí es donde los inspectores de Hacienda ponemos el grito en el cielo, porque esa cesión de la gestión, inspección, recaudación, etcétera, a la Generalitat de Cataluña supone el fraccionamiento de la agencia tributaria y su pérdida de eficacia, sobre todo en la lucha contra el fraude fiscal. Eso es lo que le iba a decir, que lo que argumentan ustedes es que esto entorpece o dificulta esa lucha contra el fraude fiscal. ¿Por qué, José María? Porque realmente la eficacia de la agencia estatal es porque es un órgano estatal con una base de datos única, con unos sistemas de aplicación de los impuestos únicos, y eso hace que realmente la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal sea muy alta. Si esa base de datos se fracciona y, por ejemplo, Cataluña, todas las declaraciones presentadas en Cataluña se quedaran la información en esa base de datos de los catalanes, pues realmente esa información no la tendría la agencia estatal y, por supuesto, se vería perjudicado. Y lo que dicen ustedes es que cuando se ha hecho ese planteamiento no se ha compartido con Hacienda. No, porque esto parte de la negociación con los partidos independentistas de Cataluña. Entonces, lo que es el sistema de financiación singular, lo que se está planteando esta semana encima de la mesa es que realmente Cataluña va a gozar de unos privilegios, lo que se llama el principio de ordinalidad. Ese principio no está reflejado en la Constitución. O sea, el principio de que aquella comunidad autónoma que más aporte, más recibe en cuanto a bienes, servicios, eso no está reflejado en ninguna norma ni, por supuesto, en la Constitución. Entonces, se parte de ese privilegio que es uno de los principios de la financiación singular, que no se lleva a cabo ahora en su totalidad por imposibilidad. O sea, la agencia tributaria catalana no dispone de los medios necesarios para gestionar todo el sistema tributario y todos los impuestos que se recaudan en Cataluña. Entonces, ante esa imposibilidad, van dando pasito a pasito con el objetivo final de quedarse con todo. La financiación singular significa quedarse con todo, tanto las cuotas recaudadas, los impuestos recaudados, como la gestión. Y ese pasito a pasito, por supuesto, es lo que a los inspectores nos preocupa mucho, porque son pasitos sabiendo que los independentistas lo que quieren es llegar al objetivo final. Y ese principio de ordenalidad, que no está reflejado en ningún sitio, es un privilegio para Cataluña, y si Cataluña va a recibir más importe de impuestos, por supuesto eso va a ir en detrimento de lo que tienen que recibir el resto de comunidades autónomas. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Dice, bueno, pues para tenerlos contentos a todos, a pesar de ese privilegio de Cataluña, vamos a repartir dinero para todo el mundo. Como bien han dicho, estamos en una época de mucha bonanza económica. La recaudación de impuestos en el año 2025 ha sido histórico. Nunca en la vida, en la historia de España, se habían recaudado tantos impuestos. O sea, que hay dinero para repartir. Y con esa bonanza, pues dice, bueno, repartimos dinero a todas para que se callen y se queden contentas. Pero es que hay un tema muy importante. Tenemos una cesta de impuestos a repartir. En el momento que haya privilegio para una, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente que va en detrimento de otras. ¿Qué solución le da el Ministerio de Hacienda? En palabras de la ministra, bueno, pues que los fondos salgan del Estado. Y en palabras suyas, pues el otro día dice, será el gobierno el que no tenga que acometer otros proyectos que tiene pendientes. O sea, a lo mejor lo que recibe de más ahora Aragón, Andalucía, Extremadura, pues a lo mejor, que nadie sabe los números, a lo mejor va en detrimento de otros proyectos que el gobierno central tenía que haber acometido en Aragón. En resumen, que esto tendría que ser una negociación con total transparencia entre el gobierno de España y todas las comunidades autónomas. Aquí lo que se está llevando a cabo es un sistema para conseguir un privilegio para Cataluña, porque lo exigen los partidos independentistas catalanes, y al resto de comunidades autónomas se les intenta contentar con más dinero sin saber realmente si se negociara un sistema con lógica, pues quizás ese dinero sería superior a lo que realmente se le está ofreciendo. Pues José María Peláez, portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda, gracias por haber estado hoy en Aquella Hora. Un placer estar con ustedes. Buenos días. Un saludo.
Bueno, pues esto es lo que opinan los inspectores de Hacienda sobre este modelo tal y como está planteado con ese traspaso de competencias a Cataluña. Ya os pido brevedad para ir avanzando. Pues es que lo comentamos el viernes cuando conocimos la comparecencia de María Jesús Montero, es que es taparnos la boca con una paguita. Veremos la paguita cuánto es y de dónde sale, pero el inspector, el representante de los inspectores lo deja muy claro. Probablemente esto va en detrimento de otros proyectos, de otras inversiones que tendrían que venir a Aragón y que vienen en concepto de paga compensatoria, ¿no?, para que nos demos por satisfechos. Y ese es el argumento que Pilar Alegría intenta utilizar. Es decir, como viene más dinero, no reclamemos lo que ya parece que es suntuario, viendo lo que viene, y eso no es así. Los derechos son los derechos y tienen un precio y una casuística que se tiene que discernir no con los independentistas catalanes, como queda claro, sino con el contexto de todas las comunidades autónomas, que por eso somos un país, aunque alguno no lo considere. Y esto, una paga, pues bienvenida sea, pero que podría llegar igual si se llegara a otro tipo de financiación económica, que es lo que se está planteando. Yo creo que son dos terrenos que se están intentando unificar para que haya una burbuja en el centro que nos obligue a pensar que recibiendo más dinero tenemos que darnos por satisfecho. Y eso no es así, porque los derechos, en este caso de Aragón, pero supongo que este mismo idioma lo articulan otras comunidades autónomas, están por encima de lo que el gobierno nos dé de forma graciosa y suntuaria, como es el caso cuando van bien las cosas, cuando vayan mal no sé lo que nos dará, pero efectivamente estamos en el pico de un ciclo económico de bonanza. Se refería además a otros proyectos que se podrían ver afectados. Claro. En el caso de que tuviéramos presupuestos generales del Estado, que sería lo deseable, aunque no lo tengamos desde hace ya demasiados años, ¿qué pasaría con la futura autovía 68, la transformación de la Nacional 232 hacia Teruel? Hacia Alcañiz, ¿se podría llevar a cabo? ¿Qué pasaría con el ferrocarril de Sagunto a Teruel? ¿Se impulsaría también esa obra? Esas son el tipo de actuaciones que se podrían ver perjudicadas. Y luego a mí me parece que el principio de ordinalidad, que significa que quien más aporta, más recibe, es lo más insolidario que puede haber en un Estado como el español, donde sabemos que no toda España es igual. Tenemos una zona muy rica, Madrid y toda la zona costera, y una zona mucho más pobre que somos, entre otras comunidades autónomas, Aragón. Bueno, todavía no sabemos si se aprobará esto, porque todavía se tiene que aprobar y Junts parece que no lo acepta, por consiguiente ya veremos en qué queda también, ¿no? Bastante de acuerdo con mis dos compañeros, ¿no? Y sobre todo con lo último que ha dicho Mónica, con el tema de lo insolidario que es el reparto, ¿no? Entonces, yo creo que de una vez habrá que terminar con que cuando lleguen cuestiones como esta, que son tan importantes para todos los ciudadanos españoles, cada uno en nuestra comunidad autónoma, no tengamos que estar con el sistema del Partido Socialista, si el que gobierna es el Partido Socialista, o con el sistema de reparto que haga el Partido Popular, si el que gobierna es el Partido Popular, en base a los apoyos que tengan otras comunidades autónomas, ¿no? El sistema tendrá que ser el que tenga que ser para todos los españoles y que tendrá que estar marcado y regulado y legislado de alguna manera que pueda, digamos, ser equitativo a todos. Y sobre todo, bueno, yo creo que habría que mirar un poco a Europa y en ese reparto que es el sistema europeo de solidaridad, donde ha habido grandes aportadores siempre que han sido los que menos han recibido. España hasta no hace muchos años éramos un país que recibíamos más de lo que aportábamos, ¿vale? Ahora ya somos aportadores netos a la Unión Europea. Pues hace unos años no lo éramos. Por consiguiente, entendemos que lo que había dicho de las zonas ricas al apoyo, el tema de solidaridad, para igualar un país. Rapidísimo. Sí, y luego en el caso de que se votara, ¿qué harían los diputados de las zonas que se van a ver totalmente perjudicadas? Castilla y León, Aragón, Extremadura, La Rioja, Cantabria. ¿Qué van a votar? Participan a los partidos, en el partido en el que participo, porque al final no hay ninguna posición unitaria ni dentro del Partido Popular ni dentro del Partido Socialista. Pues por eso en 12 años nadie se ha puesto de acuerdo y seguimos como estamos. Evidentemente.